Hola, ¿cómo están? Yo soy Nelly Cuadros y estoy contenta, dichosa y entusiasmada de emprender este nuevo proyecto que se llama Tierra Adentro desde la Coordinadora Republicana, por supuesto. Y abrimos este camino muy bonito, nada menos que con el doctor Ángel Delgado, un reconocido constitucionalista, hombre de historia, hombre de leyes, con quien vamos a abrir este programa bonito. Bienvenido, Ángel. Gracias por haber aceptado, pues, compartir este primer programa de Tierra Adentro a través de la Coordinadora Republicana. Muchas gracias, Nelly, por la invitación, por la generosidad de tus palabras y bueno, aquí ya nos a participar en este importante programa que inaugura este ciclo de tu emprendimiento en materia de comunicación social. Muchas gracias, Ángel. No cabe duda que la Coordinadora Republicana es, en estos tiempos, en estos últimos años, ha sido y es, por supuesto, actualmente uno de los pilares como colectivo ciudadano que sostiene los valores democráticos de nuestro país, la libertad, la democracia, el respeto a la Constitución y, por supuesto, el día de hoy queremos hablar de un tema muy importante, el desafío de la integración nacional. ¿Correcto? ¿Cómo reflexionas en las líneas de la historia principalmente y de la cultura, la integración nacional? ¿Cuán integrados estamos los peruanos? ¿Cómo lo Bien, ves, Ángel? antes de entrar a la pregunta, me parece necesario hacer una reflexión sobre el rol que ha cumplido la Coordinadora Republicana en estos últimos años. Nacimos según circunstancias en las cuales en el Perú existía una hegemonía ideológica incuestionable, indiscutida, por parte de determinadas personas que se habían aupado en importantes sectores del Estado, especialmente en los relativos a la producción de conocimientos, de comunicación y en general la generación de cultura en su conjunto. En consecuencia, esta hegemonía indiscutida, que tuvo como correlato político los años de gobierno de el Lagarto Vizcarra, donde además esto se tradujo en acciones contra el ejercicio democrático plural, porque se combatió a la oposición de modo feroz a través de mecanismos jurisdiccionales, inaugurando una nefasta etapa que nosotros en ese entonces denominamos la judicialización de la política, término que el día de Ujú. hoy se ha vuelto felizmente general y de conocimiento de todos. Prácticamente casi todos hoy día hablan de este fenómeno político que es una tergiversación de la vida democrática, porque los jueces, los fiscales, la policía y todos los operadores de justicia son instancias imparciales como los árbitros en los partidos de fútbol, de básquet o cualquier competencia cuya función para que el partido se desarrolle con la eficiencia y produzca el espectáculo que todos queremos, deben responder a un principio elemental que es de la imparcialidad. Pero si los árbitros en los partidos, en las justas deportivas, van a actuar sesgadamente, evidentemente se destruye la idea del espectáculo. Y eso había pasado con la vía democrática en los últimos años, donde una determinada ideología, que la llamamos caviar, que no es otra Por cosa sino supuesto. estos fenómenos woke de despertar que hay en otras partes del mundo, pero que acá lo traducimos bajo el concepto de caviar, caviaraje, habían, digamos, tenido hegemonía y la coordinadora republicana a través de eventos como el que estamos ahora inaugurando, pero otros en su oportunidad, supimos dar una batalla cultural, una batalla en el campo de las ideas, intentando demostrar primero el carácter antidemocrático de esta ofensiva y la necesidad de reemplazar una serie de conceptos que se habían convertido en lugares comunes y que justamente eran abrazados por importantes sectores de la población, especialmente la juventud. Yo no Así digo que esta es. batalla haya terminado, pero Ah, por lo no. menos el día de hoy, 5 o 6 años después de la gesta en cual se inauguró la coordinadora republicana, podemos decir con claridad y satisfacción de que hoy día el escenario está mucho más equilibrado. Hoy, efectivamente, todavía hay una presencia caviar, pero ha sido debilitada, ha sido puesto en cuestión
Ha y hay sido distintos descubierta, movimientos desmantelada por lo menos. similares a la Coordinadora Republicana, otros espacios, inclusive en medios de comunicación, tanto digitales como de señal abierta, y medios periodísticos que ya, digamos, cuestionan este tipo de pensamiento que se consideró en su etapa único y definitivo. Así es. Eso es una ventaja y eso es lo que nos permite el día de hoy estar conversando y, como tú mismo lo has dicho en la introducción, renovar, renovar este esfuerzo, porque la Así batalla es. cultural, para que sea eficaz y la democracia viva, tiene que ser una tarea permanente. La democracia nos obliga, es un sistema que nos obliga, decía Jefferson, a dar una batalla permanente, nunca cerrar De los largo ojos, aliento, jamás además. dormirnos y jamás Así es. pensar que la batalla está ganada definitivamente. Los enemigos Así siempre es. van a renacer y en consecuencia la única manera de darle vigor, sangre a la vía democrática es a través de la permanente discusión, Así es. poniendo en debate las diferencias a través de los cauces que la democracia establece para poder justamente hacer que la sociedad, mira tú, tenga el equilibrio necesario, porque nosotros tampoco estamos planteando una visión absolutamente dominada por las ideas que pensamos. Nosotros Claro. admitimos otro tipo de pensamientos. Así es. Nosotros no nos calificamos como los poseedores del pensamiento único, de la verdad absoluta, todo lo contrario, sino rescatamos para los nuestros, para los que pensamos así, un espacio importante y nos jugamos en la vía democrática a través del voto popular en las elecciones libres para tener gobiernos que desarrollen nuestro punto de vista, pero también estamos dispuestos a admitir que otros pensamientos, otras ideas, si actúan en el marco Nacen democrático, y se puedan promueven. tener su oportunidad de demostrar su valía, porque mira, en la vida, en este mundo terrenal, las ideas siempre están, están fluyendo, Claro. están en decurso y por lo tanto no hay nada peor que congelarlas. Los sistemas de uno u otro sino que congelaron y pensaron que habían llegado al fin de la historia son los que se han desmoronado absolutamente en el siglo XXI. Así es. Y yo quiero hacer un hincapié recogiendo toda breve pero profunda reflexión que haces, Ángel. Al final del día, lo que hacemos en la Coordinadora Republicana es fomentar una cultura de reflexión y de pensamiento crítico, una cultura de madurez política, pero en la colectividad, a través de los programas que generamos, de la conversación. No es tratar de imponer nuestras ideas. Por supuesto que nos motivan nuestros propios valores y lo defendemos con esa pasión que amerita una patria tan compleja y tan especial como es el Perú. Sin embargo, lo que promovemos es la reflexión, el debate, la conversación, las ideas, y creo que en ese camino estamos, y lo que bien has dicho es que es un camino de largo aliento. Sí, claro. Y además nos sentimos tan gustosos de que mucha gente, muchos jóvenes hoy entienden de alguna forma eh, todo lo que venía ocurriendo silenciosamente y hemos puesto en evidencia todo lo que es esta gran organización Caviar y sus objetivos, sus operadores, sus financiamientos, y creo que es una batalla noble, es una buena No, batalla por por la supuesto buena que sí, causa. esa es la razón de ser de la Coordinadora Republicana, inclusive a pesar de los avatares políticos, nosotros siempre nos hemos definido como un espacio no partidario. Así es, Las personas que concurren aquí pueden participar en distintas opciones eso sí. prácticas, si es que así lo desean o no, y por lo tanto nosotros vamos a respetar justamente ese ejercicio, pero sí Y creemos de que eso hay se un trata nivel además. de valores, Comunes. de normas, de jus cogen, como dicen algunos Ujú. juristas en estos tiempos, que se han probado a partir de historia de la humanidad como anclas fundamentales para la convivencia civilizada. Porque si tú destruyes estos valores que Así es. articulan, ni siquiera puedes producir el debate democrático y Ajá. las diferencias legítimas que tenemos en la sociedad sobre los puntos de vista e intereses que defendamos van a conducir, digamos, a la debacle. Y no es así. Mira, hablando de integración, nosotros no queremos una integración monolítica absoluta Ujú. al estilo de la Unión Soviética o el régimen de Enver Hoxha en Albania, donde se vanagloriaba que el 99.67%
estaban adoptaban a la cohesionados. filosofía comunista, ¿te das Ujú. cuenta? Ese es uno de los hitos que rechazamos, porque la naturaleza humana nos ha hecho diferentes en muchos aspectos, también en nuestros gustos, apreciaciones, intereses, y por lo tanto la verdadera convivencia de los seres humanos que nos caracterizamos por la razón, por la inteligencia, además de la biología y de las emociones que tenemos y compartimos con otros seres del planeta, nosotros admitimos la diferencia como un elemento cualitativo, sustancial de nuestra naturaleza, pero le damos a la diferencia cauces para que en lugar de ser destructiva, corrosiva y aniquiladora de la especie humana, como ha sucedido en algunos momentos en la historia de la humanidad, sea fructífera y pueda a través de esa dialéctica, de esa confrontación de ideas, pero dentro de marcos, dentro de canales preestablecidos, basados por el respeto mutuo y el razonamiento inteligente, la persuasión, llegar a metas de desarrollo del conjunto. Pues nuestra visión de la integración, pregunta que tú me has hecho y Así que es. motiva este programa, tiene que ver justamente con un crecimiento y con una unidad, con un sentimiento de comunidad que reconoce las diferencias a su interior, pero las procesa de modo tal que la unidad no se resiente, sino se fortalece, a pesar que las diferencias puedan perfilarse como corresponde. Yo sé que Así esto es un es. poco difícil para algunos, pero este es el Pero reto ese es el gran del desafío. ser humano en la Tierra, ¿no? O sea, cómo siendo contradictorios, Ujú. al mismo tiempo tenemos que buscar formas de Tener socialidad fundamental. sentimiento de comunidad. Y además, Ángel, siendo nuestro Perú un territorio, una patria con una multiplicidad de culturas tan diferentes y cada uno tan ricas, tan amplias en todos sus elementos, en gastronomía, en arquitectura, en pasado histórico, ¿no? En cada rincón del Perú hay diferentes expresiones o culturas muy diferentes, solamente por comparar la costa, la sierra, la selva. Lima mismo está lleno de elementos culturales bastante diferentes, diversos, y Así eso es. hace, ahí también descansa la riqueza de esa identidad que siendo diferente, buscamos ese hilo de unidad que nos haga sentir unidos. Al final del día, creo que la integración nacional se trata de sentirnos unidos, de compartir un valor que nos une a todos los Así es. peruanos. Entonces, ¿cómo logramos Bueno, en esa realidad de contraste que además a lo largo de las líneas de historia han ido metiéndose ideologías que han querido más bien agudizar esas diferencias para provecho particular? Pero ¿cómo enfrentamos en los tiempos actuales ese desafío? mira, enfrentamos cuando nosotros desterramos de nuestro horizonte político y cultural la idea de que la diferencia es una suerte de agresión a nuestro modo de ser. Creo que eso es fundamental. Nosotros debemos ver la diferencia, la pluralidad, como una riqueza y como una fortaleza, además, ¿no? Así es. O sea, el hecho que el Perú sea tan diverso en su geografía, en sus culturas, en la forma de ser de nuestra gente, algunos pueden definirlo como causa de nuestro atraso y nuestros problemas. Efectivamente, ese ha sido un pensamiento dominante en la academia y en la vida política incluso del Política y país. social. Eso en otras partes del mundo ha dado lugar a ideas de los supremacismos, ¿no? De cualquier tipo, basado en la etnia o en la cultura o en la lengua. Y mira tú, ese tipo de pensamiento provocó en la segunda mitad del siglo, en la primera mitad, a fines de la primera mitad del siglo pasado, una hecatombe mundial con más de 50 millones de muertos. Me refiero a la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del nazifascismo que justamente reivindicaba para sus habitantes, para su pueblo, una supremacía basada en una pureza
en una étnico-cultural. superioridad, ¿no? Te das cuenta que despreciaba a los demás. Eso es inaceptable porque evidentemente solamente se puede basar en el dominio y en la subordinación del otro, en la deslegitimación del prójimo. Y eso entonces provocó la guerra y todos sabemos. Pero mira tú, el supremacismo no solamente tiene este carácter propio del fascismo. En los últimos tiempos, con el objeto de defender las culturas ancestrales, que son parte de nuestro patrimonio, existen en América Latina algunos gobiernos que han desarrollado un supremacismo de tipo indigenista. El Unos famoso, movimientos culturales, ideológicos, social, político más claro, el bien. famoso problema de los pueblos originarios, Ujú. que está bien, tienen su historia, tienen su participación, pero tú no puedes Contraponer. cambiar el curso de la historia, no puedes detener el reloj y basar una filosofía política y una práctica en función a un tiempo pasado que ya no puede volver. Y si tú lo quieres volver, como lo han hecho en Bolivia o lo han hecho en Ecuador, con regímenes que inclusive en sus constituciones tienen el mote de Estado plurinacional, ¿no? Ujú. Y en Bolivia inclusive un Estado indígena, como así se cataloga, te lleva tú a un racismo de otro color, de otro tipo, o, por ejemplo, el movimiento norteamericano Black Lives Matter, que también reivindica para la raza negra un supremacismo donde ve con odio al hombre blanco Así y es. todas sus manifestaciones culturales. Entonces te lleva a destruir ¿a qué? A los filósofos griegos, a personajes como Colón, y en fin, y todos aquellos que han hecho el desarrollo cultural de Occidente simplemente porque no ascriben pues a sus pensamientos étnicos políticos. Entonces, este sectarismo es el que lamentablemente en las primeras décadas del siglo XXI ha aparecido con fuerza. No era algo que estuviera, digamos, cuando yo estaba en la universidad, por ejemplo, las ideas que nos diferenciaban en base a una ascripción del pensamiento marxista occidental era fundamentalmente en función a contradicción de clases, en Ujú. función a la apropiación de la riqueza, los que tenían Claro. mucho contra el humano. Está bien, eso la historia misma se ha encargado de demostrar de que si bien recogía un problema, la diferencia Real, un económico y problema social, real. digamos, voltear la tortilla, como se decía en Ujú. aquella época en algunas canciones, no ha sido la solución. Y ahí están Así los es. fracasos históricos del socialismo real que pretendió a partir de una determinada planificación, digamos, homogenizar y superar. El fracaso de estos experimentos de más de 70 años, casi un siglo, creo que nos pone en evidencia que si bien puede haber un problema de justicia social y hay que Que es una realidad atenderlo, permanente, tú ¿no es no cierto? puedes basar toda una filosofía de transformación del mundo sobre eso. Igual, pues volver sobre la raza, la etnia, Ujú. el género, como hacen otros, te das Ujú. cuenta, buscando nuevas polarizaciones, me parece que es una pésima forma de destruir la idea de comunidad. Así Entonces, mira es. tú, la diferencia que existe, nadie niega la diferencia, tiene que ser ah, asumida como una forma de lograr una unidad superior. ¿Me Exactamente. explico? Por Y eso creo supuesto. que responde a tu Y pregunta no una de cómo lograr la integración en un momentos en los cuales efectivamente nuestra sociedad aparece fragmentada. Como diría Ortega y Gasset para España, una España invertebrada, ¿no? Mira tú que produjo una guerra civil brutal con más de 1 millón de muertos en los años 30. Entonces, para que eso no suceda, la diferencia que existe y existirá, ¿no? Tiene que ser canalizada con tolerancia en primer lugar, pero con el entendimiento que la fusión, que el mestizaje, que es una palabra que yo creo que hay que recuperar y valorar y sentirnos orgullosos, ujú. ¿no? Es, digamos, el camino para poder alcanzar el destino que nuestra sociedad es y que el Perú se merece. Por supuesto. Y quiero también recoger la última reflexión que mencionas respecto a las diferencias sociales. Obviamente, en una sociedad que es
que está en permanente cambio de las ideas, de la economía, de lo social, de lo político, y más aún en estos tiempos donde los medios de comunicación ahora son plenamente digitales, por supuesto es una sociedad que está en permanente cambio. Y eso naturalmente genera, por la velocidad y la fuerza del cambio, genera brechas y Sí, diferencias claro, de pobreza y de todo. en la parte Claro, sí, económica, en sí. la parte social, pero yendo, trasladándonos al punto de las etnias, que es tan valioso e importante reivindicar y reconocer todas aquellas culturas ancestrales del cual somos parte. Mira, Tenemos una célula, está en nuestro ADN, pero para reivindicar no necesitamos confrontar, contraponer, generar esa cultura de odio y de división, que es lo así que es. estos Ese es promotores el problema. hacen. Pero qué lindo es, a mí me da por lo menos muchísimo gusto, cuando en espacios que antes no eran tan espacios de difusión de la cultura ancestral, hoy ves buenos académicos, políticos, recogiendo elementos de nuestra cultura más recóndita, como pasó, por ejemplo, este fenómeno de la gastronomía con Gastón Acurio. Claro. Es una forma de unificar, de integrar, de recoger lo que realmente somos sin generar ese quiebre, Claro, y esa la destrucción, comida peruana es una fusión de muchas cosas, por de supuesto. cosas que vinieron de Occidente, de Europa, de España, ¿no? Así es, De plantas, estilos así es. de preparación de los potajes que vienen de nuestras tradiciones culturales, que vienen de la sierra, de otros lugares, y tenemos una variedad de riqueza en todo el país y al mismo tiempo una identificación que ya es una marca en el mundo que se llama la comida peruana, ¿no? Que tiene ya Así un es. espacio entre las grandes gastronomías del mundo. Eso es importante. Mira, yo también te quiero decir lo siguiente. No ha pasado, no ha habido mucho debate sobre respecto, pero yo creo que habría que trabajar el tema. Me parece significativo la decisión de la alcaldía de Lima de haber restablecido la presencia de Pizarro en la Plaza de Armas. Algunos dirán que eso es una humillación porque ningún país que se respeta pone al conquistador en un lugar preferencial dentro en la Plaza de Armas de la capital. Pero creo yo que Pizarro, si bien fue un conquistador y tiene pues efectivamente Sus como ser humano una serie de limitaciones. experiencias, Ujú. también es el creador del Perú. O sea, él no simplemente destruyó, sino que provocó un nuevo mundo. Mira, el mundo que somos ahora es una mezcla de lo que Pizarro hizo. Y Pizarro, mira tú, a diferencia de lo que sucedió en el mundo anglosajón, Ujú. donde la presencia de los ingleses, por ejemplo, holandeses y en otras partes del mundo, destruían a las civilizaciones o grupos originarios que existían acá, acá se produjo una fusión determinada. Mira, el hecho Un proceso que largo, el pero fue propio Pizarro diferente. se casara con una princesa del mundo del Tahuantinsuyo, revela pues ese espíritu de fusión que se dio. Mira, las Fue normas un de proceso conquista diferente en todo jamás caso. prohibieron, al contrario, fomentaban el acercamiento, el ensamblamiento, los matrimonios, ¿no? Entre los españoles o las españolas con los indios o las nativas del Perú, ¿se da cuenta? Y eso es lo que somos en última instancia, y eso es nuestra riqueza. Mira tú, a diferencia de otros países de América nomás, la cultura que tenemos en América del Sur no se compara a otros países. Mira tú Chile, su Ujú. presencia, su pasado poblacional es pequeño, el de Colombia, el de Brasil, ¿no? En cambio, aquí se formó no uno, sino varios imperios. El imperio Wari antes de los incas y el imperio que fue la culminación de un proceso de civilización endógena propio sin ningún tipo de interferencia. Por supuesto, no pudo sobrevivir a la confrontación con un mundo más desarrollado, como fue la llegada de Occidente con el descubrimiento y la conquista, pero no desapareció, sino se fusionó. Y entonces eso es el Perú de hoy, un Perú mestizo que no podemos negar.
y la presencia de Pizarro al lado de Taurichusco, el último cacique del Perú o de la Lima precolombina, creo que expresa bien esa tradición, esas dos fuentes de la Ujú. cual el Perú es originario. Así es. Y bueno, y yo te agradezco mucho, Ángel, de regalarnos, no solamente a mí, sino a todos quienes estamos compartiendo este primer programa, esas pinceladas de la historia con el objetivo de generar reflexión, generar interés, que también los jóvenes principalmente se puedan interesar en escudriñar más las líneas de nuestra historia. Cuán importante son estas reflexiones para decir que por supuesto tenemos un grandioso pasado histórico en todo su esplendor, en todos los elementos, no solamente en gastronomía, historia, cultura, artesanía, arqueología, arquitectura, muchísimos infinitos elementos. Pero hay una cosa con la que yo quiero cerrar. Este fenómeno de la gastronomía peruana en el mundo ha sucedido porque hemos recogido todo eso para ponerlo en relevancia, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Y yo estoy segura que no hay peruano que no se sienta orgulloso de nuestra gastronomía peruana. Y eso tiene que ocurrir en todos los campos de nuestra Claro, realidad, claro. en la artesanía, en la música, en todos los elementos de nuestra peruanidad amplia. Y de eso se trata, de que esas diferencias enriquezcan nuestra realidad para proyectarnos, por supuesto, a ser un Perú mejor. Y ese también es la intención de Nelly Cuadros y, por supuesto, de la Coordinadora Republicana, Ángel. No, Tus muy últimas bien, muy impresiones. agradecido, te felicito por este empeño porque creo que es fundamental justamente para combatir el pensamiento caviar, el pensamiento radical extremista que busca destruir la patria peruana al identificarla con una sola fuente. Es como que tú negaras a tu madre contra tu padre o Así viceversa, es, cuando finalmente uno es parte de ambas cosas, así es. de ambos procedentes, ¿no? Aceptar la realidad, reconocer el pasado para aprender, para comprenderlo y para proyectarnos a ser un Perú mejor. No que el pasado sea un ingrediente para la destrucción. Y eso, por Exactamente. supuesto, es la batalla que vamos a librar permanente, una batalla con optimismo, con entusiasmo, con alto sentido de contribución y construcción, que es lo que vamos a hacer permanentemente. Una buena batalla que estamos gustosos y felices de emprender el día de hoy con tierra adentro a través de la Coordinadora Republicana. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones.